buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al horario en que ustedes puedan verme. Nuevamente, ya esta última parte del tema educación, guerra política en Bolivia. Como les dije anteriormente, vamos a tomar ahora en consideración lo que es la batalla del Boquerón, que ha sido un acontecimiento histórico para nuestro país y de gran relevancia para el honor del soldado boliviano. Este acontecimiento sucede del 13 al 29 de septiembre de 1932, justamente cuando se toma el fortín Boquerón, que era parte de Paraguay, y este fortín es tomado por el ejército boliviano cuando Daniel Salamanca ordena a que se tome este Boquerón. Este acontecimiento, que enseguida vamos a desarrollar un poco más, ha hecho que se convierta de un conflicto sencillo a un conflicto fronterizo y de gran magnitud que ha tenido como consecuencia llegar hasta 1935 en esta guerra del Chaco. Bien, una vez que el ejército boliviano toma el fortín Boquerón, en primera instancia Paraguay también hace los primeros movimientos tratando de recuperar lo que es este fortín. El ejército paraguayo estaba al mando desde el principio hasta el final por el coronel Félix Estigarribia, ¿ya? Entonces, en este primer intento de ofensiva del ejército paraguayo es rechazado por el ejército boliviano. Por lo tanto, el ejército boliviano estaba envalentonado y con muchas ganas, ¿no? Y el ejército boliviano en este fortín estaba al mando del coronel Manuel Marzana. Los soldados que se establecen en este fortín principalmente son los soldados que han ido del occidente de Bolivia, tanto de La Paz y de Oruro, que son aproximadamente en su totalidad 1000 soldados bolivianos, y con un poco de refuerzo también que estaba esperando. En cambio, el ejército paraguayo tenía en sus filas aproximadamente un número de 13.000 soldados. Entonces vemos la diferencia tanto en hombres o en soldados como también en el tipo de armamento que se tenía. El principal problema que han enfrentado ambos ejércitos, tanto de Bolivia como de Paraguay, es la falta de agua o la escasez de agua. Como ya les había explicado en el anterior video, es que esta zona es árida, desértica, pero de mucho calor, ¿no? Entonces, ese ha sido el principal obstáculo y problema para ambos ejércitos. Paraguay, entonces, toma una medida que va a recorrer 50 kilómetros, donde se encontraba un pequeño depósito de agua que se llamaba la Isla Poi, desde donde ellos podían conseguir agua. En cambio, nuestro ejército no. Inclusive en Boquerón el ejército estaba cercado, vale decir, estaba encerrado y no tenía dónde ir a buscar agua. Ese ha sido uno de los principales obstáculos para que caiga Boquerón. Poco a poco se le iba terminando su alimento, el agua, la munición, etcétera, que han debilitado las fuerzas del ejército boliviano. Considerando esto, el ejército, la fuerza aérea, con su aviación, va a tratar o va a intentar de proporcionarles, ¿no?, lo que les dije, lo que les faltaba: munición, alimento y especialmente medicina. Pero lamentablemente, con este cerco y la altitud con la que pasaban los aviones del ejército, no se podía tener éxito en este hecho, ¿no? Entonces, el 12 de septiembre
3.500 soldados bolivianos que iban en apoyo a las tropas del coronel Marzana, que estaba en el fortín Boquerón, es que son rechazados por el ejército paraguayo, ¿no? Porque ya Boquerón estaba cercado. Entonces, esto hace que también, ya viendo que las fuerzas del Paraguay también en este largo tiempo hacen que disminuya las fuerzas del ejército paraguayo, y el coronel Estigarribia ordena a gran escala tomar el fortín Boquerón. Y entonces el 26 de septiembre empieza este ataque, y 3 días después, hasta que ya el ejército boliviano está completamente agotado, es que van a tomar el fortín Boquerón, ¿no? Y el ejército boliviano también toma la decisión, el coronel Marzana, de rendirse, ¿no? Porque ya había visto el gran desastre que había causado, ¿no? Entonces, inclusive cuando estos soldados bolivianos que son prisioneros por Estigarribia los llevan al Paraguay, son aplaudidos, ¿no? Por el coraje, por la valentía que han demostrado en este conflicto. Bien, vamos a pasar a lo que son las consecuencias de la Guerra del Chaco. Lo primero y lo más lamentable son las pérdidas humanas, ¿no? Bolivia pierde alrededor de 50.000 hombres o 50.000 soldados bolivianos. En cambio, el Paraguay pierde alrededor de 30.000 soldados. Otro problema y otra consecuencia también de estas muertes es las enfermedades causadas propias de la región, por ejemplo, que son la malaria. Y lo que les había dicho hace rato, la falta de agua, ¿no? Son causales también de muerte. El Tratado de Paz se va a firmar en Buenos Aires, en la Argentina. Imagínense que la Argentina nos ha jugado una mala pasada, ¿no? Bolivia le vendía combustibles a la Argentina, y la Argentina lo vendía al Paraguay. Entonces estaba jugando un doble rol, ¿no? Y en este tratado, Paraguay, sin vencedores ni vencidos lo han llamado, pero Paraguay gana un territorio, un terreno de 234.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Y Bolivia se va a quedar con un pequeño territorio a las márgenes del río Paraguay, lo que hoy se denomina Puerto Buch. Otra de las consecuencias es la grave crisis económica que se produce en Bolivia y en Paraguay. Y por esta crisis económica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a suceder lo que se llama la inflación. ¿Y qué es la inflación? La pérdida del valor de la moneda, ¿no? Otra de las consecuencias también es la inestabilidad política. En esto hay que ver que ya a Salamanca lo habían hecho renunciar en el corralito de Villamontes, y estaba al mando José Luis Tejada Sorzano, que va a ser derrocado mediante un golpe de Estado por el coronel David Toro. Y vamos a pasar a otro subtítulo que se llama Los partidos políticos de posguerra. A través de esta crisis que se produce tanto económica, política, social y cultural dentro del país, es que van a surgir partidos políticos con tendencia izquierdista. Entre ellos, por ejemplo, en 1935, casi al terminar ya la Guerra del Chaco, se va a formar el Partido Obrero Revolucionario, o el POR, ¿no? Que se lo conoce comúnmente como el POR por sus siglas. Al principio de tendencia marxista, que luego con el tiempo va a ir a cambiar esa línea política por el trotskismo. En 1940, el Partido de Izquierda Revolucionaria, por sus siglas
PIR, que también tenía esa tendencia del marxismo. Ellos ya pedían, por ejemplo, la reforma agraria, deshacerse de lo que se llamaba en ese entonces el latifundio feudal que estaba campeando en nuestro país, ¿no? Y luego abolir la servidumbre del indio. En otras palabras, era convertir a las poblaciones de los indígenas que trabajaban en la agricultura en cooperativas agrícolas. Y en 1941 se va a fundar el MNS, ¿no? Que a la postre y en toda la historia de Bolivia va a tener un gran realce y un gran hechos históricos que van a cambiar las estructuras del país. Y van a estar al mando de los futuros presidentes que van a ser en 1952 presidentes y vicepresidentes Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Zuazos, ¿no? Son los principales fundadores de este partido. Los tres partidos políticos, ¿qué es lo que querían? La solución de todo el accionar y de toda la vida política que hasta ese momento se había dado, porque ya han vuelto con otra mentalidad todos los que fueron a combatir al Chaco. Muy bien, con esto hemos terminado el tema. Muchas gracias